Hola a todos, muy bienvenidos al Nacional Libertario. Acá tengo el honor de estar junto a mi Hola, gran ¿cómo amigo estás? Antonio Arroyo. No te ¿Cómo estás, Antonio? escucho. No sé qué pasó. A ver, déjame. ¿Me escucháis bien? No, un segundo acá. Bueno, mientras Toño arregla un pequeño cachito técnico, A ver ahí. saludar a la gente. Como acá, sábado tempranito. Ya, me voy a volver a conectar a la transmisión. Le pido disculpas a la gente, ¿ya? Pero Vale, Toño, voy a reconectar. se nos fue el Antonio. En fin, hoy día, bueno, vamos a hablar sobre... Ahí se conectó rápido. Sí, ahí Ahora estoy. sí. Ya, perfecto. Chuta, ¿cuánto rato estuve así? No, un par de Ya, segundos, no pasa nada. Aprovechamos a saludar a nuestra audiencia. Toño, sí. te doy los honores. Introduce todos los temas. Bueno, la idea, chiquillo, hoy día es hablar de la situación nacional. No vamos a hablar nada internacional porque a ver, está el cuento ahora en boga de los conflictos en Medio Oriente y los conflictos acá y allá, pero yo creo que en Chile tenemos varios problemas. Así que hay que hablar un poco de los posibles conflictos internos que vamos a tener a futuro. Entonces vamos a hablar del robo de fusiles del ejército, que no es solamente eso, hay muchas más cosas por detrás. Lo que está ocurriendo también en lo que ocurrió en Cerro Navia, Tomás, ahí con la lamentable muerte de una persona, que toda muerte de personas siempre es lamentable. Vamos a hablar un poco de eso, el choque cultural que se está produciendo. Y finalmente ahí tú nos vas a desarrollar este tema de ir al lucro, ¿ah? Que yo prefiero dejarle a la audiencia ahí en suspenso el tema de fondo, Mantengamos la pero tiene sorpresa que... para que se dejen sorprender. Así que Eso. dejémoslo eso para más adelante. Entonces, bueno, Toño, tú mencionaste que vamos a partir con esto. Sí, pues, así Bueno, que, a ver, partamos, introduzcamos un poco a la gente en la noticia. A ver, esto no es una cuestión nueva, está pasando hace tiempo, pero ya se está viendo cierta sistematicidad. Entonces, como ya es sistemático, ya es un problema más grave. No es, oye, que se pelaron un arma aquí o allá, no, esto ya es sistemático. Entonces, durante la madrugada de este miércoles se registró un robo con violencia al interior del Regimiento de Infantería número 2 de Maipo en Valparaíso. Los desconocidos intentaron robar 2 fusiles de guerra tras golpear a 2 conscriptos de 18 años. Entonces, según detalló el fiscal regional de la institución, o sea, de instrucción y fragancia, Andrés Gallardo, el hecho se ha registrado a las 5 de la mañana cuando 6 desconocidos ingresaron al regimiento. Una vez en el lugar, se abalanzaron sobre 2 centinelas conscriptos que patrullaban el recinto, los atacaron con armas blancas, los golpearon, les sustrajeron 2 fusiles de guerra y sus municiones para luego huir del lugar, agrega el persecutor. Entonces, la Fiscalía dispuso, digamos, todo un tema de una investigación, el delegado regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, dijo que condenamos el hecho, o sea, lo típico que nos acostumbra, se inicia una investigación que no va a ningún lado, ¿no es cierto? Y el fondo sale la autoridad política a decir que condenan esto, ¿no es cierto? Que es grave, ¿no es cierto? Cuando, bueno, hay harta participación de ellos de cómplices pasivos, podríamos decir, con lo que fue el 18 de octubre. Pero bueno, el punto más allá de este hecho es que en Chile desde el 2012 hay más de 383 armas que han sido desaparecidas o robadas a las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Entonces eso ya es grave, es súper grave lo que se está observando, digamos, ¿cachai? Es un tema que ya empieza a ser, o sea, que hace rato ya está siendo sistemático, esto se agudiza después del 18 de octubre. Recordemos que, no sé si te acuerdas de tú, Tomás, pero posterior al 18 de octubre se empezó a ver esto más recurrentemente. El sí, hecho de sí. que ingresaban a regimientos de la Armada, de las Fuerzas Armadas, o sea, del Ejército, y se roban materiales, ampones, delincuentes, criminales, ya sean chilenos o de inmigrantes ilegales, o sea, pero una cosa que ya es, digamos, no es pan de cada día, pero sistemático. Pero ha sucedido más de una vez, claro. Claro, Se ha repetido. claro. Ahora, hay una arista ahí que creo que no se ha tocado mucho. ¿Qué hubiera pasado si uno de estos conscriptos se hubiera defendido y se hubiera echado a uno de estos delincuentes que fue a robar un arma? Hubiera terminado preso en Punta Peuco, seguro. Entonces también, ojo con lo que está pasando. Acá hay otra arista. O sea, el delincuente puede entrar porque, bueno, hay menos personal, porque han hecho unas reglas de uso de la fuerza que prácticamente hacen que el uniformado no se pueda defender, porque el costo de defenderse es terminar preso. Les han bajado el presupuesto,
La Ahora, nómina es un personal. punto súper importante, Tomás, porque más allá de que esté la ley o no, la amenaza de la ley está en la retina y en la cabeza del conscripto. Entonces, como independiente que se la vaya a aplicar o no, él dice, no, porque hoy día el sistema está en contra de nosotros, así que yo no disparo. Incluso cuando pudiera hacerlo, no lo hace porque la ley tiene un trasfondo ideológico y también tiene un trasfondo cultural o anticultural, mejor dicho, que es el fondo forzar a tener una percepción de la realidad distinta a las personas. Y en este caso, la percepción de la realidad que tiene el conflicto es, si yo disparo, me pudro en la cárcel. Claro, deja de ir a su familia, termina en la cárcel. Y además, una cosa súper importante, acá se invirtió mucho en la carga de la prueba, porque un civil común y corriente comete un delito o algo y es inocente hasta que se muestra lo contrario. Pero los uniformados no, po. Los agarran presos y, culpable, le destruyen su vida familiar y todo, y prácticamente él tiene que demostrar que es inocente. Entonces, también hay un tema ahí, y temas fiscales como la fiscal Chong, que no digamos que son muy imparciales, o sea, acá hay un sesgo político fuerte, o sea, tienen reglas que no les permitan usar la fuerza, jueces que no los quieren, fiscales que están como cazadores esperando la presa, entonces, chuta, los han debilitado psicológicamente, judicialmente, eh, económicamente, entonces, es complejo. Sí, no, es terrible. Y eso es una buena arista que no habíamos abordado, que no tenía, o sea, se desarrolla a partir de lo que conversamos hace un rato, pero claro, ahora hay un tema, Tomás, también de gravedad inmediata, más allá de este tema que es un trasfondo político, cultural y de que viene del 18 de octubre, que creo que lo retomemos, pero hay una gravedad inmediata que es evidente, que es básicamente la percepción del aumento del crimen y del delito por un lado en nuestro país, el mensaje de impunidad que se le manda a toda clase de delincuentes en nuestro país, desde altos narcotraficantes y capos de mafia hasta los ampones más picantes, digamos, de la cadena. Al fondo, a todo el crimen, al crimen organizado y al crimen no organizado se le manda un mensaje de aquí hay chip libre, porque si podía saltar un regimiento, podía hacer lo que quería en el país. Y Entonces, la papa, claro. hay una gravedad inmediata de percepción, de sensación y también de realidad, que en el fondo esto viene a decir, ustedes los delincuentes pueden hacer lo que quieran. Y eso es lo que termina generando esta clase que el problema no es la noticia, el problema es esto que está sucediendo. La realidad que la noticia reporta es que aumenta la delincuencia. O sea, esta clase de noticias no vienen a hacer que se combata la delincuencia o que baje la delincuencia, sino todo lo contrario, aumenta. ¿Aumenta por qué? Porque el mensaje está claro. El mensaje de propaganda que hay detrás de esto, que no es una propaganda buscada por el medio, aquí no le voy a ir a pegar a los medios que reportaron esto, porque están mostrando una realidad. Pero el mensaje que se transmite socialmente es ese, es aquí usted puede venir y robar donde quiere, usted puede entrar hasta al Palacio de la Moneda a robar si quiere, y no le va a pasar nada, y No, no le va a pasarle nada. cielo, Entonces, claro. sí, entonces ese digamos, el hecho de gravedad inmediata. Ahora, hay una gravedad profunda que tú en algo ya la esbozaste, que tiene que ver con un mensaje interno al crimen organizado, pero más que al crimen organizado, al mundo del crimen político. Estamos hablando de los terroristas del sur, de los insurreccionales del 18 de octubre, y también hay un mensaje hacia el exterior, pero el mensaje interno es que ellos también, si el día de mañana vuelven a realizar un estallido insurreccional, o digamos, los terroristas en el sur quieren hacer como le dicen los gringos, el storm, ¿no es cierto? El storm, un relámpago, ¿no es cierto? Un ataque relámpago digamos, digamos, a una instalación del ejército, no tiene por qué ser un regimiento, puede ser cualquier tipo de instalación, van a poder hacerlo porque están totalmente debilitados. Tenemos un ejército y una fuerza armada absolutamente permeables, que no combaten, que no se defienden y que se les puede hacer lo que quiera. Y eso adicionalmente hacia afuera, hacia nuestros vecinos, es un mensaje terrible, porque en el fondo les estamos mostrando que tenemos ahora un ejército que está, o una fuerza armada, pero particularmente un ejército que pasó de siempre vencedor, jamás vencido, a ser vencido por ampones, por delincuentes, Delincuentes comunes, seis estamos delincuentes hablando. picantes. Claro, en un regimiento tienes personal altísimamente entrenado, llegan 6 flights y se meten y se llevan normalmente guerra. Y claro, y si cuántos años, si los agarran y les sacan la ñoña, que corresponde, que es lo que debería pasar, terminarían presos.
Y Ya, tendríamos al claro. INDH ahí, uy, pobrecitos delincuentes, son víctimas. Chuta, ahí estaríamos lamentando, ¿cuántos se llama? Militares presos. Entonces, ¿qué señal queda ahí? Sí. Mira, acá Horner nos informa algo que estoy de acuerdo con él. A ver, si robo siempre ha habido. Si lo que Sí, nosotros estamos discutiendo, Horner, es sí, ahí está. la sistematicidad de esto, que es un tema que va en aumento, es una cuestión que el 18 de octubre hay un punto de inflexión cuando todos estos insurrectos que querían entrar y entraron de hecho a varios regimientos y no les hicieron nada, ni siquiera les Claro, forraron un palo en la cabeza. Entonces, porque hay determinados espacios dentro de lo que es la propiedad del Estado y la propiedad privada que tú no te puedes meter y si te pegan, digamos, un tunazo, es bueno, es parte de la regla del juego porque estás invadiendo un lugar. Y un recinto militar es un lugar donde con mayor razón te deberían, digamos, tú sabes qué, llenar de plomo, porque el fondo deberían ser siempre, o sea, por un tema o sea, un también, tema un de mensaje seguridad para los nacional. vecinos. Claro, un tema de seguridad nacional y un tema que tiene que ser fortaleza inexpugnable y si te las vulneran, estos delincuentes, estos flights o uno insurrecto, es una cuestión que francamente muestra niveles de debilidad nunca visto en nuestro país. Entonces es muy grave ese hecho. Ahora, vámonos a los causantes ideológicos, porque también hay que hablar de eso. Los causantes ideológicos son la izquierda y la extrema izquierda. Es este gobierno, porque Boric estaba ahí en Plaza Italia, diciéndole a los militares que no pueden estar con armas en la calle, él creyéndose Claro. el dueño. Y el fondo, y eso después se replicó, porque el fondo es el insurreccional, el antipatriota, el antipatria, mejor dicho, el chileno que estaba, digamos, emborrachado en este éxtasis anti-Chile, quemaron la bandera, todo eso que vimos, ellos eran el sujeto de derecho que podía vulnerar y destruir no solamente el país, sino a nuestros compatriotas, a los chilenos que no querían estar con ellos, a los militares, y ese fue el mensaje que el mismo presidente Boric transmitió en esa época cuando era diputado. Y hoy día que están en el gobierno, en el fondo, cuando ellos salen y decir que esto es inaudito, esto no lo vamos a permitir, lo condenamos, en el fondo, ellos no lo condenan, están de alguna manera, ellos mismos lo instigaron, ellos mismos generaron las condiciones para que esto pasara a ser sistemático y para que nadie respete. Y nadie respeta, y tú sabes cómo funciona el respeto, Tomás. El respeto funciona también, hay un tema de que uno puede respetar a alguien por una serie de condiciones de él, que es una persona con experiencia, edad, digamos un respeto, por así decirlo, más académico. Pero está el respeto fácil, que es el respeto que las Fuerzas Armadas deberían empezar a ejercer, que es el respeto al garrote. Es más fácil y rápido de entender. Se entiende ¿Ya? desde era de la prehistoria, prácticamente. Claro, es No te ha súper funcionado. fácil de entender. Y Sí, lo que nosotros tenemos es un gobierno, porque no es un problema de las Fuerzas Armadas, es un gobierno que no le deja a las Fuerzas Armadas operar en los dos niveles de tipo de respeto, en el académico y en el directo y rápido. ¿Me entendí? Entonces, esto es un problema finalmente que pasa a ser político, no es un problema de crimen nomás, esto es un problema político que inicia el 18 de octubre con la revolución octubrista de la izquierda radical, y la verdad que los únicos que hicimos frente, de hecho, ahí está la fotito chica de nosotros ahí pegando pasto en Plaza Italia, en el CG del día de la transmisión, porque tiene que ver con esto. no. Fuimos muy pocos los que fuimos a defender la institucionalidad, fuimos muy pocos los que fuimos a defender al general Baquedano, los que fuimos a defender a las Fuerzas Armadas, los que levantamos la mano y dijimos, oye, en este país tiene que haber orden. ¿Ya? Sí, A lo que voy es que, pero como somos pocos, es el problema que hay precisamente. Y el problema, aparte que somos pocos, no solamente eso, somos pocos y no existe hoy día en la clase política una verdadera voluntad de reivindicar a las Fuerzas Armadas. Yo eso no lo veo ni siquiera en la oposición, más allá de la propuesta nacional libertaria, que obviamente no quiero ser autorreferente, pero está claro que por excelencia nosotros somos el partido de la ley y el orden. Nadie nos puede venir a decir, nadie nos puede venir a disputar ese estatus. está en la declaración de principio y Sí, ha sido consecuente. sí. Ahora, quiero recordarle algo a la gente. O sea, si ustedes agarran su carnet de identidad, acá está el mío. Y a ver si lo dice República de Chile. Mi Yo, carnet de yo, identidad Tomás, no, yo, Tomás, no- dice República de Chile. Y dice República de Chile gracias a nuestros uniformados. O sea, si no tuviéramos los héroes que están presos hoy día en Punta Peuco, en Colina 1, la cárcel de mujeres, ¿qué sería República Popular de Cuba al Sur? No podría tener mi negocito, un proyecto de vía. O sea, valoremos realmente lo que tenemos, nuestros uniformados que se juegan la vida y que ahora están indefensos por
esta clase política asquerosa, porque colocaron unas reglas de uso de la fuerza absurda. Gracias a ellos, nosotros estamos donde estamos. Y podemos tener un proyecto de vida, podemos tener nuestra familia, podemos crear nuestros hijos. O sea, todo esto es viable gracias a que existen uniformados. Recordemos que también nuestros vecinos, me refiero a Argentina, Perú, Bolivia, no son personas que nos quieren mucho. O sea, entre más los debilitamos, más se están arraigando el proyecto de vida de usted que está en su casita. Ojo con lo que tenemos, hay que valorarlo. Y se puede perder muy fácil. Totalmente, Tomás. No, totalmente. Oye, ¿te parece que pasemos al otro tema que tiene que ver con, bueno, también estamos hablando finalmente de una decadencia a nivel nacional que se está dando, pero en este caso va de la mano de lo que es la inmigración ilegal y lo que, a ver, yo creo que intentemos tener una mirada un poquito más, no tan partidaria, digamos, de lo que está claro. Nosotros somos totalmente contrarios a la inmigración ilegal, e incluso yo personalmente, acá hablo a título personal, Tomás, creo que también la migración, en este caso legal, se le tiene que aplicar una serie de restricciones en nuestro país, porque tenemos que empezar, hay un problema hoy día que se está dando a nivel laboral, a nivel de oferta de vivienda en nuestro país, entonces hay que controlar las dos llaves. Es un tema que las dos llaves hay que controlarlas, porque lo que nosotros necesitamos tener como país es un proceso de racionalización de nuestra inmigración. Nosotros, los países de verdad, los países que verdaderamente tienen soberanía también, planifican su inmigración, en el fondo dicen, ya sabéis que este año necesitamos cinco ingenieros nucleares, digamos, 200 doctores, 1000 ingenieros, y van y buscan a lo mejor que hay afuera que quiere entrar al país. ¿Me entendí? Entonces, eso es un proceso de racionalización de la inmigración, como fenómeno global, no solamente el tema ilegal. O sea, el ilegal se corta y el formal, digamos, el legal se racionaliza. Porque tampoco es que uno suspende o sea, uno para la inmigración ilegal y después legalmente puede entrar el que quiere. No, tiene que haber un orden. ¿Cachai? Es un primer punto como para introducir, pero a ver, lo que pasó acá es este hecho, ¿no es cierto?, de una mujer venezolana que fue asesinada, digamos, en Cerro Navia tras un reclamo de alto volumen de música, que estaba básicamente ella en su casa ahí, pero con la música a todo dar. No sé si habrá sido un día martes, yo siempre bromeo un poco con ese tema de la manía de varios de los inmigrantes de hacer carrete los martes a todo volumen, que es como el último día de la semana que tenéis que hacer un carrete, ¿cachai? Pero ahí están haciendo, pero bueno, más allá de eso, murió esta persona, digamos, esto ocurrió mientras se celebraba el Día del Padre en la casa de la víctima, ¿no es cierto? El volumen estaba muy alto, hubo una confrontación en varios niveles no sé si con un vecino en particular, pero al menos con este vecino. Y esto llegó a tal nivel que hubo golpes, hubo empujones, y esto finalmente escaló hasta el desenlace que se vio de que llega esta persona, uno de los vecinos con una escopeta en mano, y se produce el desenlace fatal, el que la mujer venezolana muere. Ahora, una de las cosas que vi es que salieron, de hecho, familiares de ella que creo que están, de hecho, en Venezuela, diciendo que ellos descartan lo que la izquierda está intentando hacer, que están, y algunos medios, de decir que esto es un tema de xenofobia, como salieron los mismos familiares de la víctima a decir, esto no es xenofobia, aquí hay un problema, ellos mismos reconocen. Aquí hay un problema de que cuando uno va a un país tiene que respetar las reglas y las costumbres. O sea, los mismos familiares indicando que este problema y este desenlace fatal con la muerte de esta mujer se debe fundamentalmente a que precisamente ella no estaba respetando, digamos, la sana convivencia y las costumbres de nuestro país, que nuestra costumbre es ser respetuoso con el prójimo. Y si tú estás en un día de semana o estás muy pasado en la noche, incluso en un fin de semana, tú a cierta hora bajáis el volumen de la música. Totalmente. Y es el punto. Ahora, dale. El chileno en sí siempre ha sido respetuoso. O sea, sí, tenemos unos que son más pasadas para la punta, pero es otro nivel. Y el nivel de violencia que nosotros estamos acostumbrados también es mucho más bajo. O sea, acá, ¿qué es lo que teníamos? Antes de que tuviéramos toda esta migración, los delitos eran un tipo que salió corriendo con una gargantilla, los lanzazos y hasta ahí. O sea, ver un homicidio en Chile era como la gran cosa. Y chuta, tuvimos toda esta migración y nos desmadramos prácticamente. ¿Qué pasó acá? O
sea, estamos viendo secuestro, homicidio, ahora un compadre sale con una escopeta matando a una señora. Ok, lamentable lo que sucedió ahí, pero nosotros no estábamos acostumbrados a eso. Es decir, el chileno es gente buena, en su gran mayoría, o sea, hay de todo. Ok, ya, ¿tenemos patos malos? Sí, indiscutiblemente, pero una minoría. Pero ahora esto se está volviendo la norma. Claro. O sea, recordemos el caso, no sé, pues, de este compadre que lo escuartizaron y lo estaban asando. ¿Canibalismo en Chile? Eso lo tuvimos hace poco tiempo y eso no era normal acá. No estábamos acostumbrados a esos niveles de violencia. El nivel de ruido que colocan en una fiesta estos compadres, chuta, ¿qué onda? Nosotros no sé, pues ya tenemos un carrete, de repente tomas un par de copas y te reclamás al vecino si vivías en un edificio, pero tú bajáis la música, tratáis de reírte un poquito más despacio, y cuando alguien gritaba, todo el mundo decía, oye, si ya vamos a molestar a los vecinos, y eso es parte de nuestra cultura. Entonces, en verdad, esta inmigración ha sido molesta y le ha destruido la vida a muchos ciudadanos, especialmente en los barrios más poblados, en Estación Central. O sea, te vas a cualquier edificio y ya es invivible. Claro, ahora yo me quiero ir porque lo que tú comentas, Tomás, tiene que ver finalmente con. Esto no se trata de justificar la reacción ciudadana, que obviamente siempre va a ser un hecho lamentable Se perdió una vida. y se perdió una vida. Siempre va a ser lamentable la pérdida de una vida. Si esto no se trata de justificar, se trata de entender lo que está pasando en nuestro país. Entonces, entendemos la noticia, los antecedentes que tú presentas que van construyendo, porque no solamente esta noticia, es todo lo que envuelve a la noticia, el contexto de la inmigración ilegal, todo lo que le ha pasado a nuestro país, todo lo que la izquierda fundamentalmente le ha hecho a nuestro país y la centro derecha cobarde de Chile Vamos también le han hecho, porque entendamos claro que la inmigración ilegal es un legado del gobierno de Sebastián Piñera también. Entonces, bueno, la reacción, pero hay que entender, la reacción ciudadana se produce a partir de lo que tú relatas, que llegó gente también, ilegales, con costumbres mucho más, digamos, barbáricas en el sentido de la violencia, escalaron a nivel nacional los niveles de violencia a otro nivel. A eso se le suma el 18 de octubre, que ya la ley, las reglas se dejaron de respetar a todo nivel. Entonces, de alguna manera, el país también se encamina hacia una situación donde se respeta mucho menos la ley y es más fácil no respetar la ley porque los que deberían venir a poner orden no quieren salir porque los van a meter presos, en este caso carabineros. Entonces, finalmente, lo que se producen también son escenarios sociales donde la gente toma justicia por mano propia, porque ya ni siquiera la autoridad está funcionando, precisamente por el hecho que leíamos en la noticia más arriba, si está todo conectado al final. Entonces, vuelve la barbarie a Chile, o más que nada, se desarrolla la barbarie en Chile a partir de una serie de inputs que tiene que ver con la inmigración ilegal, con la permisividad que se ha instaurado post 18 de octubre, gracias a la izquierda, ¿no es cierto? Pero, y esto, el punto es que la gente igual está ya cansada de que no se les respete, y se produce esta reacción ciudadana. Ahora, digamos, la explicación profunda tiene que ver con que es un problema de masividad también. No es que una persona particularmente puso el volumen a todo dar en una ocasión, en un lugar. Esto seguramente era una práctica frecuente por parte de esta mujer, ¿me entendí? Y no solamente de ella, sino de toda la comunidad de venezolanos que habita o de extranjeros que está en esa zona también. Entonces, el vecino chileno ya no da más. Ya no más con la broma que yo hago, ¿cachai? O sea, yo encuentro que el colmo de la desubicación es que alguien haga un carrete un martes hasta las 5 de la mañana y lo hacen, que ese es el problema, ¿cachai? A mí por viaje me tocó, de la pega me tocó estar echando a andar de hecho, una sucursal de la empresa en Colombia, ¿cachai? Y ahí en la zona sobre todo del Atlántico, es otro ritmo de vida y efectivamente están de lunes a domingo hasta las 3 de la mañana festejando con volumen a todo dar, pero es como ya una cuestión que está asimilada a ellos. Y no es un tema, y nos va con nosotros, punto. Entonces, el problema es finalmente lo que dice el título. Acá hay un problema de un choque cultural, y un choque cultural que se produce porque la gente que llega no se quiere asimilar a la cultura, y independiente que sean millones los que han llegado a nuestro país, el chileno sigue siendo el ciudadano hegemónico dentro, y la cultura chilena sigue siendo la hegemónica, por mucho que Bachelet, por mucho que Piñera intenten destruir nuestra cultura. Sigue siendo el modo de vivir chileno el hegemónico. Entonces están chocando contra una pared, aunque sean 1 millón. ¿Me entendí? Entonces, ahora, está claro. Pero, hay un punto ahí.
Y quiero colgarme de este comentario que está acá. Esta es la implementación de Agenda 2030 y parte de eso es la destrucción de la cultura. Y se elimina el concepto de identidad con esta, ¿cuánto se llama? Pueblos del mundo, sin fronteras y bla, bla, bla. Y, y acá discrepo un poco en el concepto de que nuestra cultura es la más fuerte. Somos la más fuerte porque somos más cantidad. Pero nosotros en sí, nuestra cultura es una cultura que es respetuosa, una cultura que es tranquila. Entonces, no es en sí la más fuerte. Si tú lo contrastas con una cultura que es agresiva, es violenta en sí, ellos vienen a imponer este cuento y nos van a colocar el pie encima y lo están haciendo. Entonces, no puedo decir que nuestra cultura en este minuto es más fuerte porque somos más y somos locales. Pero la pregunta es ¿hasta dónde? Porque si tú vas viendo los barrios donde va llegando esta gente, el chileno se empieza a ir. O sea, tú vas ahora a Santiago Centro y es raro ir como chileno, uno se siente como que estuviera en otro país. Date Sí. una vuelta por Estación Central, es como andar en, no sé, como estuviera en La Habana. Entonces, ahí va un chileno y veis cientos de venecos ahí. Entonces, es Sí. complejo. No, es cierto lo que dices, o sea, y también depende de la zona. Hay zonas que están absolutamente invertidas la correlación de fuerza y la cultura hegemónica no es la nuestra. No, estoy de acuerdo contigo en ese punto. Ahora, al final acá, el tema pasa por cuáles son las soluciones, porque, a ver, aquí hay una complicidad por parte del sistema político y también del sistema económico, si seamos claros. Hay muchos gremios comerciales que dijeron ya que vengan nomás esta mano de obra barata, si seamos honestos con eso también. Entonces, pero más allá de eso, esto se le pone freno desde lo político. Hay una solución generalizada que se puede tomar, que es parar la inmigración ilegal, y como dije al comienzo del programa también, parar la inmigración legal, o sea, parar la inmigración ilegal, cortarla, y la legal racionalizarla. O sea, no puede tampoco entrar legalmente Pedro, Juan y Diego a un país que está sobresaturado a nivel de hogares, a nivel laboral, a nivel también de tolerancia, porque ya el chileno está llegando a puntos límites, siendo muy respetuoso y con O sea, lo que tú decís también, Tomás, que es cierto, siendo pacíficos, esta cuestión se desmadra. Entonces va este gallo y saca la escopeta, ¿me cacháis? Y ya es porque ya no, ¿sabéis que no? Se acabó, ya llegó a un punto culmine, nadie lo ayuda, al Estado no le importa, Carabineros no llega, ya bueno, ya voy y lo hago nomás, ya sabéis que, y me vuelvo el héroe de la comunidad, y ese es el punto, un hecho lamentable, lo que nosotros estamos viendo de parte de la reacción ciudadana, que no voy a entrar a juzgar si está bien o mal, pero lo que tú estás viendo es que están celebrando lo que pasó, el desenlace, que es la muerte de esta mujer, y la razón fundamental porque están tan bien chatos que en su barrio, en su villa, en su condominio de departamento, estén hasta las 5 de la mañana un día martes con la música a todo volumen. Entonces, está habiendo efectivamente un choque cultural que está pasando a ser una guerra cultural, y esto ha sido auspiciado, como bien decían acá, por la Agenda 2030, pero entendamos que los que la implementan son nuestra casta política. Si el problema es nuestra casta política, la Agenda 2030 va a seguir existiendo. Si el problema tiene que ver, mira, te doy un ejemplo, Tomás. Esto siempre yo lo hablaba con Enrique, con Supercasó hace mucho tiempo, siempre lo hablaba, él me decía, mira, yo no estoy, a mí este tema de que si se firma o no se firma un compromiso, uno de eso, una cuestión de la Agenda 2030, me da un poco lo mismo. Yo lo quedaba mirando, oye, pero no digáis eso en el programa. No, pero es que no, el punto es el siguiente, los asiáticos firman todo. El punto es que ellos seleccionan lo que les interesa a su pueblo y trabajan con eso, y lo que no les interesa no lo respetan. Entonces, ninguno de los ODS en países como Singapur, en países como Malasia, se respetan. Entonces hay un tema de que no, pues, o sea, suscribí a este acuerdo, pero no, pues que lo tenéis que respetar. Soy asiático, no es mi problema. Me caché. Entonces hay un tema hay un poco de que al final el responsable, firmado un acuerdo o no firmado un acuerdo, pasa a ser el político. Y el deber del político es decir, yo no voy a respetar este acuerdo, aun cuando esté firmado, ¿me entendí? Como bien está todavía nuestra constitución, gracias a que no se aprobó ni el segundo, ni el primero ni el segundo mamarracho, la supremacía constitucional sigue vigente. Entonces, ahora, yendo al tema político, son los políticos los que tienen que parar este proceso. Ahora, también de parte de la ciudadanía tiene que haber un cambio de actitud. Ahora, el cambio de actitud a volver a ser pacífico no se va a producir, sino va a ir en la dirección opuesta mientras la clase y la casta política no hagan los cambios. O sea, tú no le puedes pedir a un chileno que siga tolerando que se lo pase a llevar. Eso se acabó, y cada día vamos pasando de un choque cultural, como bien les dije, a una verdadera guerra cultural. Y eso va a ser fatal. Eso va a ser un problema, va a ser un problema
va a ser un problema que puede escalar incluso a un nivel internacional, en cuanto a problemas que podría tener Chile. Sí, pero para que eso se dé hay que recordar el deber de cada ciudadano. O sea, primero estar informado, entender el contexto, no simplemente el titular de cada noticia. Y escojan buenos políticos, porque estamos en el fondo del abismo porque se ha escogido lo peor de lo peor. Estamos gobernados por gente que, no quiero usar un insulto, pero tenemos malos políticos actualmente gobernando. Entre medio hay personajes rescatables, Cineasta. pero, Ah, no, está pero, hablando de los más malos. pero sí, en su gran mayoría. O sea, ya, ¿quién nos abrió la frontera? Bueno, nos abrió la frontera unos políticos, ya, pero la gente que votó por ese político no es responsable de escoger un mal representante. Si usted coge un mal representante, pasan estas cosas. Así que, ojo, no es que el país está. No, nosotros lo hemos destruido y también como ciudadanos somos parte de eso. Entonces, infórmese bien, vaya a votar y escoja personajes que no le destruyan la calidad de vida. Entonces, claro, desde la izquierda han abierto toda la frontera y que los derechos sociales y que genera un efecto llamada y todo el cuento. Y Chile Vamos, no, si nosotros no somos de izquierda, pero votamos por la izquierda y les aprobamos toda su asofia. Entonces, ojo por quién votan, infórmense bien. ¿Y cómo se pueden informar? Revisen sus parlamentarios, vean cómo han votado los proyectos de ley y tienen que hacer la pega. Si la gente es ignorante, van a hacer lo que quieran con ustedes, con nosotros, con la masa completa. Nuestra obligación es estar bien informados. Y para estar bien informados tenemos que entender las cosas. Vean cómo vota cada uno de sus parlamentarios, qué cosas se están jugando. O sea, piensen que han puesto incluso en riesgo hasta el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. O sea, podrían quitarle hasta a sus niños. Y a la gente no le importa. Escoge. Bueno, me fui para otro tema, pero es grave. O sea, yo agrego lo que tú decís, Tomás, y vamos más concreto todavía. O sea, efectivamente, los que le han destruido la vida a los chilenos desde la política van, digamos, desde la UDI hasta la extrema izquierda. Entonces, un chileno Exacto. que ya quiere parar con la migración ilegal, ¿qué hace votando por Evil Matei? ¿Qué hace votando por Jara? ¿Qué hace votando por Toá? ¿Qué hace votando por Winter? ¿Qué hacen votando por ellos? O sea, si tú quieres parar la inmigración ilegal, ¿cómo se te ocurre votar por ellos? Si estáis cansados de cómo te han destruido tu país, ¿qué estáis pensando al votar por ellos? Ni siquiera estoy haciendo proselitismo por nuestro candidato, que claramente es la mejor carta, y ahora ya me puse a hacer proselitismo, pero yo voy a un punto más allá de la conveniencia del Partido Nacional Libertario. Yo vi un hecho de lo que es la conveniencia de los chilenos. ¿Qué haces votando por Edil Matei? ¿Qué haces votando por cualquier político de izquierda si son ellos los que te llenaron el país de inmigrantes ilegales y de gente que te ha destruido la vida? Si no es un problema solamente que te están robando plata, que tenéis que ver el aumento del narcotráfico, es un problema que ni siquiera podéis dormir tranquilo en la noche. Claro, exacto. Bueno, perdón, Toño, pero me acordé. Edil Matei no hizo esto. Ya, ¿así queremos perseguir a nuestros delincuentes? Chao. Lo dejo ahí. Eso es humillar a la institución. O sea, mira, puede el general director de esa época decir lo que quiera, pero lo que tú estás haciendo, estás utilizando políticamente una institución. O sea, eso es equivalente a que el día de mañana, no sé, pues yo soy alcalde de Providencia, no estoy diciendo que voy a ser alcalde de Providencia, pero yo soy alcalde de Providencia y le mando a las patrullas a poner el logo del Partido Nacional Libertario. Impresentable. Asqueroso. No Impresentable. Oye, pero me quiero ir a un punto también, porque aquí, claro, le decimos a los chilenos que son responsables, le decimos a los políticos que son responsables, pero al inmigrante, tanto su condición legal como ilegal, porque hay que hablar de eso también es responsable. O sea, si tú vienes a Chile, y es un tema que lo diga yo, lo dice el familiar de la víctima. Sí. Si tú vienes a un país, respeta la cultura, adáptate, no puedes llegar a la soberbia. Mira, los peruanos en Chile se ganaron su espacio. En Chile hoy día todos los quieren, po. Y se lo ganaron, ¿por qué? Porque llegaron con humildad, no llegaron en la prepotente. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos con el inmigrante que hoy día está llegando, ya sea legal o ilegal, insisto en este punto, es un tema que llega ilegal, que viene de esta área de la región, que es el área del Caribe, es que llega con la prepotencia de creer que ellos pueden, porque ellos, y el argumento que te dicen que le vengo a dar sazón a tu cultura, es como, no queremos sazón, me gusta la sal, me gusta el azúcar y acostarme a las 11 de la noche. Y aparte, hay otro punto, Toño. Fíjate también que todos estos caribeños que llegan acá, ¿de qué vienen arrancando? De las ideas de la izquierda. Llegan a un país buscando capitalismo, más encima.
de la idea, de la idea de izquierda y de también vienen escapando de la cultura que los tiene estancados en lo que están, porque está bien, la izquierda le ha hecho mucho daño a ese continente, a esos países, pero ojo que la emigración en el caso ilegal colombiana no se debe a un tema de izquierda, se debe a un tema de pleno gobierno de derecha allá. Sí. Entonces es un tema también de que se vienen porque la cultura de su país no da las condiciones necesarias para desarrollarse, pero lo que ustedes están haciendo, están trayendo esas culturas para acá. Entonces, el paréntesis acá para cerrar. Sí, los chilenos pueden hacer cosas para mejorar la convivencia y tienen una responsabilidad al votar por malos políticos, totalmente de acuerdo. Los políticos globalistas, desde la UDI hasta el Partido Comunista del Frente Amplio, totalmente responsables, y no sé qué hace la gente votando por ellos, si quieren parar la inmigración ilegal. Pero también el inmigrante legal e ilegal es una persona y también tiene una responsabilidad, seas legal o ilegal. O sea, si estás llegando a un país ilegal, tenés que ser 100.000 veces más precavido que el que entra legal, de portarte bien, de no saltarte la fila, de no ser irrespetuoso, porque la probabilidad de que te agarren y que, ¿no es cierto? O sea, lo mejor que te puede pasar es que te agarren y te expulsen y que no te agarre una persona como ocurrió con esta señora. Ahora, y lo otro es también el legal. Es legal. Tenéis que respetar la cultura, o sea, si tu trabajo es caerle bien y adaptarte al país y a su gente, no la gente a ti. Eso es una tontera que inventó también el globalismo. Entonces, ese es el punto, las responsabilidades son siempre compartidas. Esta cuestión de que que hay uno que no, todos son responsables. Totalmente. Toño, quería ir al temita que quiero presentar. Vamos a este tema también, porque después nos tenemos que ir a preguntas y tú sabes que aquí sí, rapidito hay que ir a otro lado después. Perfecto. Ya. Bueno, veamos este video y de ahí después lo explico. Espérate. ¿Te enfoco? Hola amigos de ADN Cuba. Hoy le traemos una pregunta. ¿Qué tan próspera era Cuba antes de 1959? Cuba, antes de 1959, tenía una de las economías más desarrolladas de América Central y sus índices socioeconómicos eran superiores a los de regiones del centro de Estados Unidos o el sur de Europa, puntos de referencia para el cubano de a pie que no se comparaba con sus homólogos de América Central o del Caribe. El primer sistema de alumbrado público que tuvo toda Iberoamérica, incluyendo España, se instaló en Cuba. ¿Sabías que el primer tranvía que circuló en América Latina circuló en La Habana? La primera demostración mundial de una industria movida por electricidad fue en La Habana. También en 1900, antes que a ningún otro país de América Latina, llegó el primer automóvil a La Habana. Y la primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo, sin necesidad de operadora, fue La Habana. La Habana, La Habana, La Habana, La Habana, en 1906. En 1922, Cuba fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio y la primera nación del mundo en radiar un concierto de música y en presentar un noticiero radial. En 1928, Cuba tenía ya 61 emisoras de radio y 43 de ellas en La Habana, ocupando el cuarto lugar del mundo, superada solamente por Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética. En 1935, Cuba se convierte en la mayor exportadora para Iberoamérica de libretos y grabaciones radiales. El primer país del mundo que construyó un hotel con aire acondicionado central fue Cuba. Se trató del Hotel Riviera en 1951. También el primer edificio del mundo construido con hormigón armado se hizo en La Habana, el Foxa, en 1952. Y les cuento, en 1954, Cuba poseía una vaca por cada habitante. Sí, una vaca por cada habitante. En 1956, la ONU reconoció a Cuba como el segundo país de Iberoamérica con más bajo índice de analfabetismo, solo el 23.6%. Haití tenía el 90%, España, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Guatemala y República Dominicana el 50%. En 1957, la ONU reconoció a Cuba también como el mejor país de Iberoamérica en números médicos per cápita, uno por cada 957 habitantes. En 1957, La Habana se convirtió en la segunda ciudad del mundo en tener cine en 3D y multipantallas, el cine Radio Centro, hoy Yara. En 1958, según el Anuario Estadístico de Cuba, había en la isla 7.567 escuelas primarias públicas, gratuitas, señores, y 869 privadas, o sea,
8.436 en total. De las escuelas públicas, 1.206 estaban en el campo. A mediados de los años 50, la educación pública contaba con 25.000 maestros y la educación privada con 3.500. Había 7 veces más maestros públicos que privados. En 1958, Cuba era el segundo país del mundo en difundir televisión a color. En 1958, Cuba es el país de Iberoamérica con más automóviles, 1 por cada 38 habitantes. Cuba era en 1958 el país que más electrodomésticos tenía, el país con más kilómetros de líneas férreas por kilómetros cuadrados. A pesar de su pequeño tamaño y que solo tenía 6,5 millones de habitantes, Cuba ocupaba la posición 29 entre las mayores economías del mundo. ¿Imaginan qué hubiera pasado entonces si Cuba hubiese seguido el rumbo democrático y si hubiese respetado la Constitución del 40? Cuba tendría tremendo voltaje hoy. Igual hay un tema ahí, Tomás, antes que parte que la tengo que criticar cómo finaliza. Esto no es un problema del rumbo democrático. No. A ver, está bien, o sea, puede claro. haber un sistema democrático, no, pero a ver, resulta, y seamos honestos también, China, que ideológicamente, en la política ideológica es comunista y sigue funcionando el régimen de partido único y todo, en el apartado económico ha tomado un modelo de mercado y ojo, que es en algunas zonas, no es en todo China. En algunas China todavía tienen un sistema esclavista y lo tienen asociado a este modelo, pero en las zonas bien capitalistas funciona. Ya, pero China es otra realidad, totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Cuba era una joya, prácticamente. Y era una joya cuando había libre mercado, cuando estaban nuestras ideas prácticamente, donde había lucro. Señores, el lucro permite que la gente se desarrolle, que los pueblos salgan de la pobreza, de que usted pueda tener su autito, que pueda tener una casa cómoda. Chile era un país súper pobre y llegamos a lo que somos ahora por el lucro. Bendito lucro. Y quiero mostrarles otra cosita, ya que, bueno, Cuba era la joya de la medicina. Bueno, veamos qué está pasando hace un par de años atrás. Hospitales de Cuba, hasta el techo se cae a pedazos, cuando tenían la mejor medicina del mundo. Aquí están las ideas de la izquierda. Estas son las consecuencias de las ideas de la izquierda. Ojo con por quién votan. Veamos acá, un poquito más de la mejor medicina del mundo. Así son los hospitales en Cuba. ¿Y esto quieren para nosotros? ¿Alguien quiere votar por Jara? Un hospital de Cuba, ¿te parece? ¿Es un baño digno, ya que le gusta la palabra dignidad, para un enfermo en un hospital? Complejo. Yo quiero mostrar un caso. Esto es Chile. Este es el anuario que está en el INE, el Departamento de Estadística del Ministerio de Salud, donde muestran las fatalidades de cómo fallecen las personas. Y este es el informe del 2018 y quiero que veamos un poco la tasa de mortalidad de Chile en el periodo de nuestro general Augusto Pinochet. Bueno, acá tenemos los datos desde el 74. Nosotros veníamos de una mortalidad infantil, acá está, de 17.202 niños fallecían, niños chiquititos, guaguitas, y general salió el año 1988. Bajó a 5.598 fallecidos. Más de la mitad. Más del triple. Sí. Pues si lo vemos acá, están los datos normalizados por cada, ¿cuánto se llama? Por cada 1.000 niños nacidos. Si vamos al 74, teníamos 61.8 fallecidos con su más temprana edad. Y en el 88, 18,8. Eso es un 3,28 veces menos. O sea, nuestras ideas bajaron un 3,28 veces la cantidad de niños fallecidos. Estamos hablando acá realidades que realmente duelen. No sé si alguien conoce el dolor de una madre perder un hijo. Bueno, estas son las ideas nuestras. ¿Cómo bajamos el sufrimiento? Veamos qué más pasa con el lucro. Esto es Vespucio con la Kennedy. Así era Chile antes. Uno bien grande para que se vea. Aquí tenemos otra imagen de la Kennedy. Esto era Chile. Caminito de tierra,
puro campo, éramos pobres. Si tú tenías cemento, un suelo de cemento, era un rico. O sea, recuerden la poesía de Piececito de Niño Azuloso de Frío. ¿Por qué era? Los niñitos a pata pelada. Y las tasas de mortalidad, ahí están. Gracias al lucro, estamos donde estamos ahora. Valoremos lo que tenemos. Aquí, así era la Kennedy. Esto es cerca ¿de cuánto se llama? El Parque Arauco. Y todos sabemos cómo está el Parque Arauco ahora. Entonces, este es el efecto del lucro. Gracias al lucro, acá hay un montón de empresarios que le han dado empleo y posibilidades de tener una vida a miles de personas, si es que no millones. Los empresarios son héroes que se levantan temprano, se han sacado la cresta, estudiaron, se brillaron por lo que hicieron y bueno, tienen los frutos de su buen trabajo. Ahora, tiene gente buena y gente mala y de todo, pero este es el efecto del lucro. Salimos de esas fotos que vimos ahí, donde esto era campo, gracias a nuestros uniformados, nos ordenaron el gallinero, que hoy día los tenemos injustamente presos, muchos de ellos, y pudimos desarrollarnos, pudimos tener proyectos de vida. Entiendan el contexto de donde estamos parados. Miren fotos de donde vienen, hagan el esfuerzo de buscar fotos antiguas de sus propias calles, de su casita. Busquen cómo era la calle donde viven actualmente hace 50 años atrás. Bueno, y ahí está, hay un tema ahí importante, potente que tú hablas, Tomás, que tiene que ver con la izquierda le llama memoria, pero no, la memoria, tú no necesitas memoria, tú necesitas historia, porque la historia es racional, la memoria es subjetiva. La historia que el gobierno de Sebastián Piñera quería eliminar del currículum, y ojo, que está lleno de profesores zurdos de historia, pero el punto es el siguiente, el concepto de eliminar la historia es eliminar la capacidad de la gente de entender la realidad de hoy viendo cómo era antes y comparando, que el ejercicio de comparación es fundamental para el ejercicio que nosotros hacemos. O sea, de hecho, algo que la derecha tiene que fomentar es la historia y la buena historia. Ahora, a mí, yo al principio que partiera con tu exposición, claro, le hice la crítica a esta mujer, pero no, a ver, quiero insistir en un punto, no es que yo esté diciendo que el tema en contra del modelo democrático, lo que estoy diciendo es que el argumento basado en que el tema es la democracia nada que ver, o sea, Chile democráticamente ha decidido votar por gobiernos que están destruyendo nuestro país. Entonces, no es la panacea al decir no, que tengamos un régimen democrático y empieza a crecer la economía. No, es un tema de un modelo. Y el modelo no es específicamente el capitalismo, porque el capitalismo es una parte de él. Es un modelo que, anterior a ser capitalista, es un modelo de propiedad privada y de patrimonio. Entonces ahí nacen dos conceptos. El concepto de propiedad es que yo soy dueño de lo mío, ¿ya? Y después de eso viene el patrimonio, que es el fondo, es lo mío que perdura en el tiempo. Y después de eso viene el concepto de capital, que es lo mío, soy capaz de cultivarlo y hacerlo crecer. ¿Me cachai? Ese es el capital, porque el capital va asociado al concepto de capitalización, el fondo de volver rentable, de generar rentabilidad con lo que es mío. Y eso es previo al modelo económico que vemos nosotros hoy día. O sea, el modelo más bien, la sociedad de propiedad y patrimonio parte, y lo vimos en la exposición de ahí, yo le digo del doctor Ramírez en el evento que se hizo hace poco en el Distrito 10 del Partido Nacional Libertario, cuando él hablaba de que los primeros asentamientos humanos, el nacimiento de la agricultura, y ahí con eso nace el concepto de propiedad, los loteos. Entonces, de ahí viene. Esto es neolítico, el concepto de la propiedad y el patrimonio, previo a la instauración del capitalismo, porque el capitalismo es un fenómeno que sucede mucho después, ¿ya? Que es cuando, pero también hay pequeños eslabones ya en esa época, no es capitalismo propiamente tal, pero nace el concepto del ahorro, el guardar la semilla, ¿no es cierto? Digamos, el tema de hacer las conservas. Empiezan a nacer esos conceptos. Después lo de la siembra, que la siembra es como una especie de capitalismo ya temprano, porque del ahorro te salta ya el sembrar no para comerte ahora, sino para comer después. Entonces, esto es humano. Si ese es el punto. Este no es un modelo que inventaron los intelectuales de la sociedad montpelieril. Yo no tengo ningún problema con el mundo libertario, pero este modelo no es de los libertarios, no es de los nacional libertarios. Y en eso Johannes siempre ha sido claro. Nosotros estamos promocionando ideas que son premodernas, son ideas que de hecho son, como bien lo dije, neolíticas. La idea de la propiedad privada, el respeto de la propiedad privada y del patrimonio, como una cuestión, yo diría, cuasi sagrada.
Parte de la ¿Cachai? esencia del ser humano. Es parte del acervo del ser humano, sí, muy bien. Exacto. Sí, sí. Y además también, si una cosa perdura en el tiempo, es porque funciona. Y si por miles de años, como especie, hacemos algo, es porque funciona, o porque somos muy estúpidos como especie. Es una de dos. Y si tenemos la costumbre desde que existe el humano en la Tierra de ahorrar y pensar un poquito en el mañana, ¿será porque no funciona? Claro, y ahí el punto del siguiente, que claro, que la izquierda te habla del buen salvaje, porque esto viene de Rousseau, ¿cierto? Uh-huh. Y empiezan con todas esas tonteras de que eso nunca existió, existen los hechos concretos y la antropología moderna te está demostrando que todas estas cuestiones son neolíticas y algunas incluso son del paleolítico, ¿ya? Algunas costumbres civilizatorias. Y llegan unos giles hace 200 años, de hecho, claro, prácticamente 200 años, no, un poquito menos, unos 150 años, y nos dora la píldora con la tontera del comunismo, ¿no es cierto? Y de hecho, esto parte con el proto-socialismo, con el presocialismo, que es la Revolución Francesa. Entonces, nos vienen con esta tontera de que desde el Estado, porque recordemos, y esto es un tema bien interesante, el Estado, la defensa del Estado unitario, del Estado centralizado, que en el fondo absorbe, viene de la Revolución Francesa, y los liberales tempranos lo creían. Los liberales tempranos eran más estatistas y más socialistas que los conservadores y los tradicionalistas. Que para ellos el tema, por ejemplo, el tema de la nobleza, las noblezas locales, era absolutamente anti-centralización del poder. Estaban en contra. Pues si yo soy un noble, que tengo mi pedacito de tierra acá, ¿por qué quiero una autoridad central de un país? No la quiero. Entonces, esto nace mucho antes. Ahora, esa ilustración de hace 200 años, digamos más o menos, ahí hablando propiamente tal, con los tiempos, que nos viene a decir que estas tradiciones antiguas nos sirven. 200 años compitiendo con 6.000, e incluso ni siquiera con 6.000, con 100.000 años de naturaleza humana. Es de un nivel que ya es un problema de la ilustración, no solamente del comunismo, vamos más atrás en lo que es comunismo, es de un nivel de soberbia, de un ser humano que dice yo soy capaz de pensar mejor que tú, y soy capaz de incluso rediseñar la naturaleza, porque en eso están ahora también, con todo el progresismo actual, ¿no es cierto? El tema del todo el fenómeno Déjame trans. redefinirte el cuento. Yo diría que el comunismo y el socialismo es la degeneración de la máxima abundancia del ser humano. Porque se da sí, solo sí. Se dan las ideas de la libertad, llegamos a un punto de riqueza, y ya cuando no te queda nada que hacer, porque primero te estáis muriendo de hambre, necesitáis sacar adelante a tu familia, todo el cuanto te esforzaste, y te aparecen estas generaciones progres, donde han tenido todo fácil, no tienen nada que hacer, con sus ideas cochinas, y te aparecen estos cuentos. Porque el periodo de abundancia llegó 100 años. Antes era mucho más difícil la vida. Claro, claro. Oye, a todo esto, y para hacer un vínculo con el tema, porque quiero cerrar bien el tema de la Revolución Francesa. El primer 18 de octubre, el primer estallido social de Occidente fue la Revolución Francesa. Sí. Así es. O sea, fue una salvajada lo que ocurrió ahí. Y no es un periodo bonito en la historia, es un periodo, y después viene el periodo peor, que es el terror. Entonces, ojo con eso, que la historia y esta gente nos intenta decir que el mundo partió hace 200 años. En eso están. Pero bueno, ese es mi punto. Yo creo que lo que estamos viendo ahora, que es lo que y las ideas que nosotros defendemos van más allá incluso de las banderas ideológicas que nosotros levantamos hoy día. Yo voy al punto central que está en la sangre y en los huesos de la especie y de la naturaleza humana. Totalmente de acuerdo con ello. Pasemos a las preguntas. Pasemos, sí, porque hay una que se agradece el super chat. Ya no me acuerdo. Qué bueno el meme. Al inicio. Yo no sé qué meme. No pusimos ningún meme de haber dicho un concepto que dijimos que era un meme. Pero gracias por tu super chat allá. Gracias por el super chat. Todo extranjero debe respetar la cultura y vivencias del lugar que lo acoge. Es que es la mejor forma de integrarse. No, claro, ahora, tú ves Estados Unidos, suponte en Texas está todo lo que es el Tex-Mex, que es la comida tejana mexicana. Entonces, obviamente, hay integración,
uno rescata los buenos elementos de la cultura que llega, eso pasa aquí, pasa allá, pasa hace 5.000 años y pasa hoy día. Por mucho que haya gente que sea más cuadrada y que diga, no, que ser chileno tiene que ser así, está bien, si yo estoy a favor que ser chileno tiene que ser así también. Pero con el tiempo igual se empiezan a dar ciertas permeaciones, por ejemplo, el tema de la... Yo veo mucha gente haciendo burlas del tema de la arepa, por ejemplo, ¿ya? Pero no hay muchos chilenos contrarios a la comida peruana. ¿Me entendí? Entonces, y entró bien, y entró por la puerta grande, ¿me entendí? Y precisamente eso tiene que ver también con la forma de ser del peruano, respetuoso y todo, pero en el fondo las culturas foráneas que van entrando a un país pueden ser asimiladas por el país, pueden integrarse y finalmente teniendo una propia versión. De hecho, el sushi chileno, el sushi hoy día, en gran parte, aparte del sushi Nikkei, que es la versión peruana, pero hay un sushi que es chileno. O sea, el sushi que usted come es un sushi que viene en una versión californiana, pero adaptado también a una versión chilena, ¿me entendí? Entonces, se producen estas simbiosis que no necesariamente son malas. Si yo no estoy en contra de que se produzcan. Ahora, claro que las malas prácticas, por favor, o sea, adáptate a la cultura, no seas gil. Te estás haciendo daño a ti, le estás haciendo daño a tu grupo que está viniendo al país, ¿cachai? Y me acordaste en un restaurante que una vez pedimos sushi y nos pusieron sushi con pebre. Así que chileno un restaurante falso. Pero sí, se asimilan las cosas buenas, sí. Y dentro de la cultura venezolana tampoco todo es malo, o sea, hay cosas que tienen que ser maravillosas, no las conozco, pero toda cultura tiene cosas buenas. El tema del cómo. Entonces, claro, si llega gente de manera súper respetuosa, no te deja dormir, es desagradable. El tema es respeto, queremos orden. Es eso, ese es el mensaje. Sí. Hacemos la siguiente pregunta. A contar de 1990 volvió la política partidista y con ello volvió la ONU a controlar y manejar nuestro país. Bueno, sí, precisamente ese es el tema de la crítica que yo hago un poco cuando esta señora, pero no es un problema del video que puso Tomás, y pasa mucho en la gente, que la gente dice, no, que el problema de Venezuela es que no hay democracia. Ya, o sea, sí, puede ser uno de los problemas. Si yo no te digo que no estoy en contra, si es un sistema que permite más o menos desahogar los problemas políticos, te impide que la oposición tenga la necesidad de pasarse a la vía armada, ¿me entendí? O sea, evita una serie de problemas, si estamos de acuerdo con eso. Pero el problema de Venezuela no es un problema de falta de democracia. Y de hecho, hoy día el problema de Chile es un problema fundamentado en una democracia corrompida. Exactamente. ¿Me entienden? Entonces, el fondo, vender que la panacea, no. Y lo dice aquí, Ramón tiene toda la razón. Cuando volvemos al régimen democrático en Chile, las manzanas podridas ya estaban listas para hacer un asalto sobre nuestro país. Y las primeras manzanas podridas fueron demócratas cristianas. Y después siguió el PPD. Si la corrupción de Lagos lo salvó la UDI. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos un problema, que tenemos una casta política que durante el gobierno militar y cuando llegan al poder fueron siempre corruptos. La democracia cristiana se pasó a la oposición del gobierno militar, no porque estuvieran contra ellos, sino porque no les dio el poder. Dejamos al gato cuidando la carnicería. Exactamente. Sí. Exactamente. Dicho, y no se preparó, y ahí yo culpo al gobierno militar de una cosa, y no se preparó una generación de buenos políticos. Bueno, sí, no se puede tener la bolita de cristal, pero tienes razón. No, si no se puede, pero no se puede, si tampoco, claro, no estoy condenando ni nada, lo que estoy diciendo es que hay un factor que se debió haber trabajado mejor, porque la verdad es que después que se fue Guzmán, y que fueron poder y ahí a la suerte de lo que viniese adelante. Y pasó lo que muere Guzmán y se acabó la derecha en Chile, y eso fue en los 90, esa fue hace 30 años. Acá este comentario quiero rescatar y vincularlo con otro comentario que dejó también Ramón. Encuentro excelente. ¿Sabes que Pinochet no había reparado en esto? Fue el cortafuego de la ONU de estas ideas progres. O sea, sabemos que fue el cortafuego de las ideas progres, pero sí, cortó. Bueno, no por nada el mayor financista del no internacional fue George Soros. Sí. Exactamente. Y agradecer a RTA. Sí, viendo el siguiente comentario. Gracias, RTA. Importante información difunden. Surdos acusan que recibieron Chile con 45% de pobreza. Puede que sea cierto porque Miguel Kass lo sinceró con el mapa de extrema pobreza. Lo mismo generó que índices básicos se dispararan entre 1970 y 1990. Sí,
Precisamente, porque reformaron la estadística de las métricas. Tú la pobreza en un país, tú la mides. A ver, hay mediciones que son oficiales, internacionales, con un único estándar, pero en Chile también se han cambiado. Ahora también ahí hay un poco de infame por parte de la izquierda, porque, o sea, pasamos de, como bien decía Tomás, de los cabros chicos a pata pelada en los campamentos, a que hoy día, o sea, la gente está calzada, ¿entendí? Ahora, mi punto ahí, lo que le puedo responder a RTA es que sí, tiene toda la razón. Ahora también hay mucho dato truchado, o sea, claro, se habla del desastre del 80 y tanto, en condiciones que esa crisis que se produce, primero que todo, se produce por un contexto internacional que nos tira para abajo, y adicionalmente se produce porque efectivamente habían determinados grupos que estaban haciendo un mal uso del sistema bancario en nuestro país. Y toda esa gente fue perseguida por el gobierno militar, fue puesta presa y se les quitaron digamos, sus capacidades de poder volver y dedicarse a la banca. O sea, se hizo justicia con los delincuentes de cuello y corbata, cosa que desde que llegó la alegría a Chile, desde que llegó la democracia, nunca más pasó. Los banqueros en Chile hacen lo que quieren. Entonces me da risa porque el fondo es, chuta, o sea, es incuestionable que la ley y el orden y el respeto y la obediencia a la ley se respetaba mucho más en esa época que hoy día. Y esto aplica para abajo y para arriba, para los con lucas y para los sin lucas. Exactamente de acuerdo. Muy buena pregunta. Sandra Pilar, sí. En las escuelas y universidades está lleno de comunistas. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Bueno, haciéndonos profesores. O sea, sí. ¿Para qué vamos a...? Porque está bien, tú podéis tener desde arriba, desde lo que es la propuesta programática nacional libertaria, una serie de directrices, se está trabajando, vamos a pasar a la descentralización del cuento, a la administración directa de los cuerpos docentes y las familias, la malla curricular con eso va a tener flexibilidad, entonces la idea va a ser ya en enseñanza media empezar a enseñarle a los cabros el fondo educación para vivir, no educación para cumplir con una malla curricular y sacar buenas notas. Entonces, bien ahí nuestra propuesta. Ahora, nuestra propuesta también tiene que ir acompañada de una orientación vocacional por parte de gente afín ideológicamente a nosotros y que defiende las ideas correctas. Entonces, ahora, eso, ¿cómo se incentiva? Yo creo que igual el proyecto nacional libertario, la parte programática lo incentiva bien, porque esto de dar la autonomía a los colegios va a permitir que van a subir los sueldos de los profesores, va a permitir en el fondo que la experiencia de dirigir un colegio sea una experiencia tan buena como ser gerente. Entonces va a haber un tema de desarrollo de carrera real y de integración al mercado laboral digamos, de los que optan por este camino docente. ¿No? Y te abre la competencia. Y al abrir más competencia te fuerza a generar una mejor propuesta. Si no, se te van los alumnos. Sí. Pero no daremos la píldora. Esto no es solamente un tema de las propuestas nuestras que son buenas, que yo las creo que son buenas, pero también tiene que haber una voluntad de parte de las nuevas generaciones y también de las viejas de decir, ¿sabes qué? Voy a ser profesor, voy a dedicar tiempo a esto. Tal como muchos dicen, voy a ser profesor universitario en mis tiempos libres, porque hay gente que trabaja de profesor, como vamos a modificar las planas y va a haber flexibilidad, bueno, puede que tengamos buenos ingenieros que digan, bueno, con este cambio que se está produciendo de desregulación del sistema educativo, yo puedo ir 2 horas a la semana a hacer clases. Exactamente. Entonces puedes tener matemáticos de primer nivel enseñándoles bien matemáticas a los cabros. Lo siguiente. Acá hay una pregunta política. Sí. Las tomas ilegales se deben ir con buses y militares como en Estados Unidos. Sí. Si no hay otra forma. O sea, el que crea que aquí se... política para eso. Y van a suceder, y con cuántos se llama, y con reglas claras, y que no terminen los mismos militares presos por hacer la pega que se les manda. Sí. Se requiere voluntad. Sí. Esto va a ser porque la solución inicia el próximo año con el gobierno de Johannes Kaiser. Sí. Pero el resultado final no se ve en 4 años, el resultado final se va a ver probablemente háganse la idea, por lo menos unos 16 años. Porque es un proceso que no es de la noche al día, o sea, nosotros necesitamos 4 gobiernos nacionales libertarios para hacer el trabajo, o que las fuerzas de continuidad
estoy pensando en algunos de nuestros díscolos aliados políticos el día de mañana encabecen un gobierno que, en alternancia con nosotros, que replique nuestra política, que la mantengan y que la perfeccionen y que la potencien. ¿Cachai? Entonces, esto es un tema, un trabajo largo, al viento. El fondo, sacar las tomas ilegales, expulsar a los inmigrantes ilegales, poner a este país nuevamente en forma, en cada una de las dimensiones que tenemos complicadas derivadas del proceso de la inmigración ilegal, va a tomar más de 4 años. ¿Ya? Ahora, para tener resultados rápidos se requiere un gobierno desde un punto de vista Se requiere de mayoría en el derecha. Congreso y el Senado. Sí, pero la actitud también, la actitud de un futuro gobierno que creo que lo tenemos nosotros, tiene que ser una actitud, no quiero ocupar esa palabra, revolucionaria, porque no es revolucionaria, pero es una No, actitud mano dura, con decisión. pero de celeridad y de transformaciones rápidas, relámpago y profundas. O sea, es un tema de que tenemos que nosotros ser transformadores profundos, ocupando el lenguaje que ocupaba Bachelet, pero para nuestro lado, para el lado de nuestra idea. Y eso acompañado de lo que tú decís, sin un buen Congreso va a estar complicado. Vamos a tener que irnos por la de decretos. Tiene costos políticos, porque hay que tomar decisiones y acciones que son fuertes y son desagradables. O sea, ir a una población y sacar gente de sus casas, comunicacionalmente es horrible. O sea, va a aparecer, no sé, la prensa y van a mostrar el caso de la abuelita que la sacaron de su casita y todo cuento, y vamos a ver historias de carro ahora. Pero son decisiones duras que hay que tomar. No hay otra manera, hay que ordenar el gallinero. Y cuando hay que ordenar el gallinero, se generan situaciones que son dolorosas y hay que entender que es parte del proceso. Claro. No hay otra manera de ordenar. Ahora ahí tomaste, sí, tenéis toda la razón, pero hay también formas de comunicarlos, que ahí en la parte de comunicaciones de un futuro Sí, gobierno nuestro lo tiene que tener, porque pero lo que pasa es lo que han hecho. Perdón que te interrumpa. Lo que pasa, lo que me estoy poniendo el caso es que nosotros todavía no tenemos las comunicaciones. Y con la prensa actual que nosotros tenemos, esa es la imagen que se va a vender para el mundo. O sea, los despiadados que vamos a sacar al pobre inmigrante que está en su carpita en la calle, pero no demuestra que el compadre anda saltando, que anda destruyéndole la vida al resto de los vecinos, eso no te lo va a mostrar. Entonces, sí, pero creo que es parte del proceso. Sí, no, pero mi punto va por cómo lo han hecho en Estados Unidos, que la mala prensa la vaya a tener, pero por lo menos el área de comunicaciones de la Casa Blanca se han encargado de hacer unas muy buenas fotos postales respecto al proceso en coordinación con Bukele. O sea, se armó un cuento, ¿me entendís?, de mostrar, estamos sacando a lo que está pudriendo nuestro país, y lo muestran, y lo proyectan, y le logran dar una preponderancia con todo el sistema de prensa en contra. O sea, al final allá Fox tira para su lado, el resto son medios pequeños, y acá en Chile tenemos nuestro Fox, entre comillas, que Radio Agricultura está por ahí nomás. ¿Me caché? Entonces, si la situación no es muy distinta, vas a tener siempre adversarios. Yo estoy de acuerdo contigo y vas a tener la mala prensa siempre. Pero el tema es, la importancia es que tú seas efectivo a la hora de comunicar estas postales, que los gringos lo han hecho bien. O sea, Trump lo ha hecho bien en esa materia. ¿No? Y que el mensaje sea claro, porque tú ves la noticia y el resto empieza a arrancar y dice, oye, Chile se ordenó y ya no está tan fácil saltar la frontera. ¿Sí? Hay un efecto... Sí, pues Estados Unidos, para abajo de la inmigración ilegal, no está entrando mucha gente porque ya tienen susto a la situación. Esta es una muy buena pregunta. Si la voy a leer, Toño, mientras veo la siguiente. Ya. Mónica, sí, y de hecho tenemos que ir terminando porque tú sabes que tengo que partir para otro lado, pero vamos con una más. Hola. Mónica Cáceres, sí, lo que necesita Chile es volver a la disciplina que tenía Pinochet en su época cuando controlaba el país, el homenaje a nuestra bandera, los lunes, la historia de Chile, la educación cívica materna. Sí, todo eso te produce hábitos. Para mí una buena educación de nuestra ciudadanía es una educación basada en la generación de hábitos. Y cuando tú generas hábitos, finalmente eso se vuelve una costumbre y queda arraigado ya adentro. Entonces, y uno lo ve, ¿cachai? La gente de más edad en nuestro país tiene una aproximación respecto a la visión de cómo debería ser nuestro país o cómo era antes también, infinitamente superior en calidad cultural que las nuevas generaciones. Y eso tiene que ver por precisamente lo que dice Mónica. Exactamente. Y ahí está el respeto. Nos inculcaron el respeto desde chiquitito. O sea, cuando nos levantamos en la mañana temprano, llegamos al colegio, te hacían formarte en la mañana y todo, eso es disciplina. Te hacían cantar la canción nacional, se izaba la bandera. Había respeto y había amor hacia la patria. Sí. Totalmente de acuerdo, Mónica. Vamos con la última pregunta.
a ir cerrando. Jones Andrade, a los extranjeros hay que quitarle los beneficios, que son gratis, salud gratis, ayudas estatales, entre otros. Cuando eliminas la ayuda, solo arrancan. Bueno, es que en Chile hoy día estamos teniendo mucho turismo de derechos sociales, por así decirlo. O sea, vienen para acá para atenderse en nuestro sistema de salud, para acceder a las ayudas estatales, y el minuto que se acaben, se van a ir. Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Jorge, que lo primero que hay que hacer es cortar una serie de decretos que los sacamos el primer día de gobierno, que impuso Michelle Bachelet respecto al tema del tratamiento privilegiado que se le dan a ellos, y claramente un ilegal no tiene ningún derecho ni acceso a servicios básicos dentro del Estado, ¿no? Se acabó. Y lo tenéis que hacer no porque estáis castigando a los que están ahora, sino precisamente para dejar de tener el flujo, para ya dar para quitar ese incentivo, para cortar ese incentivo a la inmigración ilegal. Exactamente. Y además también, o sea, bajamos el efecto llamada, porque el efecto llamado se te da porque es fácil llegar a Chile para un inmigrante, por eso han llegado y han llegado por millones, o miles, no sé la cifra, pero mucha gente. Y además, claro, llegan y hoy la papita, tengo salud, colegio, me dan todo. Y en un país donde, no sé, por ejemplo, ¿cuánto es el sueldo de un médico en Cuba o en Venezuela? Bueno, en Venezuela creo que un médico ganaba como $7 al mes. Ese mismo médico se viene acá y trabaja en la construcción y se gana 800 lucas. Entonces, chuta, hay harto de eso. Y bueno, y muchos de eso ni siquiera les interesa trabajar. O sea, llegan a solamente el beneficio social. Y además tenemos la consecuencia de que el último que queda en la fila es el chileno. O sea, si usted va a la urgencia, chuta, no me acuerdo en qué hospital había que esperar 2 días para que te atendieran en la urgencia. 2 días. O sea, te estáis muriendo y tienes que sobrevivir 2 días para que te atiendan. ¿Y quién pasa primero? El migrante, porque es población vulnerable. Una barbaridad. Así que eso. Estamos cerrando. Si quieres dar algunas palabras, cierra, Toño. No, o sea, bueno, más que nada agradecerle a la audiencia, a la gente, que recuerden suscribirse, compartir, dar like, comentar, y cualquier aporte que quieran hacer a la red de canales que están hoy día transmitiendo se agradecen. Y nada, que nos apoyen sobre todo compartiendo este programa, un programa que recién está partiendo, le vamos a ir haciendo ahí ajustes también en el tiempo. Y nada, pues espero que les guste, y espero también sus comentarios, y si hay algo que no les gusta, que nos digan también en los comentarios para ir mejorando. Mejorando, claro. Sí, mejorando y hacer una propuesta simpática. Sí. Y nada, eso, pues, oye, y nada, bueno, estamos en la mitad del fin de semana, así que nada, que la gente aproveche de descansar harto, y vienen días más intensos también políticamente en nuestro país pronto, así que, digamos, va a ser un tema que vamos a estar todos un poquito más nerviosos, así que aprovechen de descansar este fin de semana largo, y que tengan, bueno, obviamente desde ya una excelente semana. Totalmente de acuerdo, me sumo tus palabras, Toño. Que tengan muy buena semana, tremendo abrazo a todos. Recuperar fuerza para seguir trabajando y levantar este país. Recuperemos Chile y que llegue lo más alto posible, porque acá mejoramos la calidad de vida de toda nuestra gente. Así es. Chao, Toño. Ya, pues, está bien. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao. Chao.